vamos a platicar ahora con Emilio Barriga Delgado, tesorero del Gobierno del Distrito Federal, sobre esta aprobación que hizo ayer la Asamblea Legislativa Capitalina a las propuestas del jefe de gobierno para desvincular el salario mínimo de las multas. Brevemente le comento, usted recordará que cada vez que hay una multa le ponen ahí y se tiene que pagar tantos salarios mínimos. Bueno, pues había un tema de que para subir el salario mínimo propuesta del gobierno del Distrito Federal había que desvincularlo. Pero para que nos explique esto, los alcances, justamente tenemos al tesorero. Muchas gracias por tomarnos la llamada, muy buenos días. Yaney, buenos días, saludos a su auditorio, a sus órdenes. ¿Qué significa, don Emilio, que se esté desvinculando y que se esté creando una unidad de medición especial? Sí, déjeme comentarle lo que ocurrió ayer a su auditorio. La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la creación de la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Con esto, ¿qué se logra? Que todas las leyes que existen en la ciudad y códigos, que son alrededor de 50 leyes y 4 códigos, que tienen vinculación en algún tema de multas, sanciones o algún valor de referencia al salario mínimo, el día de ayer en automático sustituimos la palabra salario mínimo por la palabra unidad de cuenta. Con esto, ¿qué ocurre? Que puede iniciar la ruta que ha trazado el jefe de gobierno de recuperación ordenada y sustantiva del salario mínimo en el país. La Ciudad de México se pone como la punta de lanza en este tema, dado que el salario mínimo puede incrementarse de manera importante y esto no significaría que va a haber un incremento desmedido en las multas y sanciones en la Ciudad de México. A ver, antes un día o tantos días el salario mínimo valía lo que valía el salario, esto es 67 pesos supongamos. Esta unidad nueva, ¿cuánto vale? Esta unidad de cuentas nace exactamente con el mismo valor que tiene actualmente el salario mínimo, lo que significa que las multas, sanciones que tenían como referencia el salario mínimo y ahora la unidad de cuenta de la Ciudad de México no van a sufrir absolutamente ninguna modificación con la creación de esta unidad de cuenta. Y, insisto, el salario mínimo puede iniciar en esta ruta de recuperación ordenada de su poder adquisitivo y puede incrementarse, como lo recomiendan los especialistas, en un primer momento en un 23%, y esto no significaría que las multas y salarios van a tener este incremento desproporcionado en del 23%. Entonces, nace costando 67.29, que es en lo que está actualmente. Ahora, ¿cómo las multas antes aumentaban, o esta unidad de medida, si aumentaba el salario, ya nos dice que esto no? Entonces, ¿cómo van a ir aumentando? ¿Por inflación? Sí, lo que va a ocurrir, y así lo aprobó la Asamblea Legislativa el día de ayer, es que esta unidad de cuenta va a crecer cada año conforme a un factor que va a determinar el gobierno de la ciudad, y lo importante señalar es que este factor no va a poder crecer más allá de la inflación año con año. Entonces la unidad de cuenta va a ir actualizándose por inflación cada año. ¿A partir de cuándo entra esta nueva normatividad? Lo que nos mandata la Asamblea Legislativa el día de ayer es que esta unidad de cuenta entre en vigor conjuntamente con el paquete presupuestal que va a autorizar la Asamblea Legislativa en estos días y que inicie el 1 de enero de 2015. Tesorero, ahora, ya este es el primer paso para que esta desvinculación, para seguir el proceso y aumentar finalmente el salario mínimo, al menos a los habitantes del Distrito Federal. ¿Qué seguiría? Pues lo que sigue es precisamente ese paso. Una primera preocupación que había en el tema del incremento en el salario mínimo era que iba a repercutir en un incremento desmedido en multas y sanciones en la Ciudad de México, dado esta vinculación que había con diversas leyes. El día de ayer esta preocupación queda inmediatamente eliminada, dado que ya la desvinculación se dio y podemos iniciar en esta ruta de recuperación de incremento ordenado en el salario mínimo en la Ciudad de México, y sin duda esto debe de servir como ejemplo en otras entidades federativas y por qué no también en el gobierno federal, para que se hiciera lo propio en el ámbito de las leyes federales. Muy bien, Emilio Barriga Delgado, tesorero del Distrito Federal, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Vianey.